sus ojos, vamos a orar y que escuche con atención, que escuche con intención, de una manera intencional. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, porque hemos cantado, Señor, Padre, que toda la creación te alaba y te adora, y nosotros, tus hijos, también te adoramos, Señor. Y queremos que vengas pronto, Señor. El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor. Y si tú no has venido, Señor, es porque sabes que todavía hay mucho que hacer, Señor. Muchas almas que ganar, pero también mucha gente que, Señor, se tiene que arrepentir de sus pecados, Señor. Y eso es de lo que queremos compartir en esta hora, Padre. Nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, y permite que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto al 100 por 1. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a pasar a la palabra de Dios. ¿Quiénes vinieron la semana pasada? Levante su mano los que vinieron la semana pasada. La mayoría, ¿verdad? Algunos otros no vinieron. La semana pasada hablamos acerca de el que peca deliberadamente. A ver, diga conmigo, el que peca deliberadamente. Es decir, de una manera, ¿verdad? Ya constante, de una manera, como se dice, predeterminada, de una manera, ¿cómo se dice? Con alevosía y ventaja, ¿no? Ya está pensando en qué hacer. Decíamos que en Génesis capítulo 6, esa generación, dice la Escritura, que solamente su pensamiento era de continuo, solamente hacer el mal. Es decir, que ya pecaban de una manera, ¿qué? Deliberada. Y ya nada más están buscando la ocasión para pecar. Ya nada más están esperando que termine la reunión para irse a la casa y meterse al internet a ver no sé qué cosa, de una manera deliberada. Entonces, eso fue la semana pasada, pero en la semana el Señor estuvo hablando peca deliberadamente, hermanos. Pensamos, no, pues aquel que ya con alevosía hace pecado y hace cosas horribles. Pero el Espíritu Santo me estuvo mostrando que no necesariamente, hermano, que quizás nosotros que estamos aquí en la congregación y que tratamos de esforzarnos, al no obedecer la palabra de Dios, también estamos pecando de una manera, en este caso ya no deliberada, sino voluntariamente. Diga conmigo, el que peca voluntariamente. Y eso es lo que yo les quiero compartir. Ahí está arriba, ¿verdad? El que peca de una manera, ¿cómo, hermano? Voluntaria. Que les quiero compartir. Vamos a la palabra de Dios. Ahí estamos en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27, ¿verdad? Donde nos está dando una advertencia. No sabemos si la escribió Pablo esta carta o la escribió Lucas, pero nos está dando una advertencia donde dice, porque si pecaremos, ¿cómo, hermanos? Si pecaremos, ¿cómo? De una manera, ¿qué? Voluntaria. Es decir, que nadie te obliga, no es a la fuerza, sino que tú de una manera voluntaria estás pecando después de haber recibido, hermano, el conocimiento de la verdad. Quizás no la conozcas toda, ¿verdad? Porque nunca terminamos de aprender, pero ya conoces, ¿verdad? Cosas fundamentales como los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos? Y de esos 10 mandamientos se desprenden 310 mandamientos, hermano, 313. Amén. Entonces, cuando tú ya conoces los mandamientos de Dios, cuando tú ya conoces la verdad de Dios y no la haces, estás pecando de una manera, ¿cómo, hermano? Voluntaria.
Entonces eso ya pone el panorama más complicado, más delicado. Vuelvo a leer, porque si pecaremos voluntariamente, hermanos, después de que hemos recibido el conocimiento de la verdad, dice aquí, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que peca deliberadamente, no lo hace con deliberación, con premeditación, con alevosía, con ventaja, pero también al que peca de una manera que voluntaria. Aquel que ya conoce la palabra de Dios y aún conociéndola, de todas maneras desobedece. Entonces, para ese tipo de pecado, dice aquí, ya no hay más sacrificio por los pecados, hermanos, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y más adelante dice, ¿verdad? Porque el que violare la ley de Moisés con 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Es decir, que peca voluntariamente y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, cada vez que estamos pecando voluntariamente, estamos pisoteando el nombre de Jesús. Cada vez que pecamos voluntariamente, estamos teniendo por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados. Cada vez que pecamos voluntariamente, ¿verdad? Estamos haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Y cuando tú piensas pecar voluntariamente, seguramente piensas en pecados horribles, graves. No, el no obedecer la palabra de Dios es pecar voluntariamente. Y me quiero referir a mandamientos muy sencillos, ¿verdad? Uno de los 10 mandamientos dice que no mentirás. ¿Cuántos saben que no es bueno mentir? No los escucho. Y si ya lo sabes, entonces no tienes por qué mentir. Y cuando tú mientes, ya lo estás haciendo con el conocimiento de que es malo y aún así lo estás haciendo. Estás pecando de una manera que voluntaria, porque nadie te está obligando a mentir, sino que tú solito lo haces. Y ese es solo un ejemplo. Ahorita en el transcurso de la predicación le voy a ir dando más ejemplos, porque sin darnos cuenta estamos pecando de una manera que, hermano, voluntaria. Aquel esposo que no ama a su esposa está pecando voluntariamente, porque la Biblia le dice, el esposo debe de amar a su esposa. Y cuando yo decido no amarla, lo estoy haciendo de una manera que voluntaria. Porque no es el pastor que me dice no la ames, no es fulano, sino que yo voluntariamente no estoy obedeciendo la palabra de Dios. Que aún teniendo el conocimiento de la verdad, lo estoy haciendo de una manera que voluntaria. Otro aspecto es en referencia a los padres. Ahí está mi hermano Celestino, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra acerca de los padres? Que los debemos ¿de qué? De honrar. ¿Cuántos ya saben que deben de honrar a sus padres? Y si usted no lo está honrando, está pecando de una manera ¿qué? Voluntaria. Porque sabes que lo tienes que hacer y no lo haces. Eso es pecado. Y en el Antiguo Testamento el que violaba esa ley, ¿verdad? Con 2 testigos, ¿qué? Muera. ¿Verdad? En la congregación de Moisés, ¿verdad? Encontraron, este hombre no está honrando a su padre y a su madre. Sí, yo lo vi que le hizo esto, le hizo aquello. Pues que muera irremisiblemente. Eso era en el Antiguo Testamento, hermano. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? El que peque voluntariamente, que sabiendo que es malo de todas maneras lo hace. Y no necesariamente tiene que ser un pecadote, sino puede ser a lo mejor algo, ¿verdad? Que el enemigo te dice, no pasa nada, eso no es pecado, es un pecado blanco, es un pecado, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? ¿Es pecado blanco o pecado? No me acuerdo cuál es. El chiste es que quiere decir que no tiene importancia, pero todos los mandamientos son mandamientos y todos los pecados son pecados. Avanzo, amados hermanos. La epístola de Santiago advierte, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, hermanos, ¿es qué? Pecado. ¿Cuántos conocen lo bueno, hermanos?
¿Cuántos conocen lo bueno? ¿Verdad? Por eso la importancia de leer la palabra de Dios, de orar, de congregarse, para que aprendas a conocer lo bueno, ¿verdad? Y dice aquí Santiago, ¿verdad? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace de una manera voluntaria, ¿te es qué, hermano? Te es pecado. Porque de una manera voluntaria y de una manera natural, todos los hijos de Dios debemos hacer lo que, lo bueno. ¿Cuántos están conmigo? ¿Verdad? Ahora, si somos honestos, ¿cuántos de nosotros allá en el transcurso de la semana no hacemos lo bueno? Quizás hacemos muchas cosas buenas, pero de repente no estamos haciendo lo bueno. Como esos ejemplos que le daba, ¿verdad? De que el esposo debe de amar a su esposa. ¿Eso es bueno? Y cuando yo no amo a mi esposa, ¿qué estoy haciendo? Estoy pecando voluntariamente. Y a la esposa le dice, ¿qué le dice a la esposa? La mujer respete a su marido, sométase a su marido. ¿Eso será bueno delante de Dios? Amada, ¿será bueno que se someta a su marido? Y cuando usted no se somete, ¿qué está haciendo? Está pecando de una manera, ¿qué? Voluntaria. Porque nadie le está diciendo, no respetes a tu marido. Entonces a veces no lo pensamos, pero lo hacemos de una manera automática, de una manera mecánica. Y no nos damos cuenta que cuando yo no estoy sujetándome a mi esposo, honrando a mi esposo, estoy pecando voluntariamente. Y así sucesivamente, hermanos. Es que importante, ¿verdad? Que tomamos la Santa Cena, el Señor nos da, bueno, ahorita mira, hasta aquí borrón y cuenta nueva. De aquí en adelante tienes que estar atento a no pecar de una manera voluntaria. Porque si ya tienes conocimiento de Dios, no puedes pecar voluntariamente, hermano. La semana pasada veíamos que cada uno es tentado, ¿verdad? Cuando es atraído y seducido. ¿En dónde? En tu concupiscencia. Ahí eres tentado, ¿verdad? El enemigo te tienta. Y si tú no estás bien con el Señor, pues vas a caer. Pero aquí nadie te está tentando, sino que tú lo estás haciendo de una manera, ¿qué? Voluntaria. Porque al que conoce la verdad y no la hace, está pecando voluntariamente, hermano. Entonces dice aquí Santiago, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y cuántas veces nos encontramos con situaciones en la cotidianidad, ¿no? En cada día, de poder hacer lo bueno y no lo hacemos? A los hijos les dice el Señor, ¿verdad?, que deben de obedecer a sus padres. Y cuando no los obedezco, estoy pecando de una manera, ¿qué? Voluntaria. ¿Alguien me está haciendo manita de cochinito? O yo de una manera voluntaria no lo hago. En otras traducciones lo expresa de forma diferente, pero la idea es la misma, hermanos. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dicen, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Tú sabes que tienes que amar a tu esposa, varón, sin embargo no lo haces. Y eso es pecado. Tú sabes, mujer, que te tienes que someter a tu marido y no lo haces. Eso es pecado. Y lo haces de una manera, ¿qué? Voluntaria. Y no nos damos cuenta que estamos transgrediendo los mandamientos de Dios. En la Nueva Versión Internacional, así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Así es que nosotros que ya conocemos la verdad y como hijos de Dios, hermano, tenemos que hacer el bien. Porque si no hacemos el bien, estamos haciendo el mal de una manera que, hermano, voluntaria. Romanos capítulo 12, versículo 21, fíjese lo que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, ¿qué, hermano? El mal. Una persona que conoce la palabra de Dios, ¿verdad?, que camina en Dios, no es vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces nosotros como cristianos debemos hacer siempre, ¿qué, hermanos? El bien. Y el enemigo es tan astuto, ¿verdad?, que no es solamente que no hagamos el bien con los de afuera, sino aún con los de adentro, hermano. Con los mismos de adentro no hacemos el bien, hermano. Y lo hacemos de una manera, ¿qué? Voluntaria. ¿O no, joven? ¿Quién te dice que te rebeles contra tu mamá? ¿Alguien te obliga? ¿O lo haces de una manera voluntaria?
Los padres, dice la Biblia, que no deben de provocar a ira a sus hijos. ¿Alguien te obliga o lo haces de una manera voluntaria? Al contrario, debemos de hacer ¿qué? El bien. Y mayormente con los de la casa, con tu familia y también con los de casa del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en esta mañana el Señor nos dice, mira, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Avanzo. Pecar voluntariamente es conocer la palabra de Dios y no obedecerla, hermanos. ¿Cuántos conocen la palabra de Dios? ¿La estás obedeciendo? ¿Alguien te está obligando a obedecerla? ¿Alguien te está obligando a desobedecerla? ¿O lo estás haciendo de una manera voluntaria? Pues esto es bien delicado, hermano. Porque acabamos de leer en Hebreos que el que peca, ¿qué? De una manera, ¿qué? Voluntaria. Después que ha conocido la verdad. En otro pasaje dice, mejor te hubiera sido no saber, que saber la palabra y de todas maneras hacer lo malo. Entonces, el conocer la palabra, el tener la palabra, el guardar la palabra es un gran privilegio, hermanos, una gran bendición, pero es una gran responsabilidad. Porque si ya la conoces, ahora la tienes que obedecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque recuerden que la fe, ¿qué es la fe, hermanos? Creer y ¿qué? Y obedecer. Porque cuando no obedezco, estoy desobedeciendo de una manera ¿qué? Voluntaria. Avanzo. De tal forma que cuando conocemos los mandamientos de Dios y no los obedecemos, hermanos, estamos pecando voluntariamente. Nadie nos está persuadiendo, nadie nos está tentando, nadie nos está trayendo, nadie nos está seduciendo, sino que nosotros mismos, de una manera voluntaria, decidimos no obedecer los mandamientos de Dios. Y lo hacemos hasta de una manera natural, hermano. Porque ya ni siquiera pensamos que eso no le agrada a Dios. Ya ni siquiera meditamos en que eso es desobedecer los mandamientos de Dios, sino que lo hacemos de una manera voluntaria. Ya es para nosotros tan normal que lo hacemos voluntariamente. Y entonces el Señor, ¿verdad? Por eso trae esta palabra. No solamente que peques deliberadamente, sino que no lo hagas de manera, ¿qué, hermanos? Voluntaria. Que a nosotros lo que nos corresponde es hacer el bien en lugar de lo malo. En Lucas capítulo 15, versículo 11 al 13, nos habla del hijo pródigo, hermanos. ¿Cuántos conocen esta historia del hijo pródigo? ¿Verdad? Dice, también dijo, el Señor Jesús está dando una parábola. Un hombre tenía, ¿cuántos hijos, hermanos? ¿Cuántos hijos tenía un hombre? 2. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo lo hizo este hijo? De una manera que, hermano, él voluntariamente fue con el padre, le dijo, dame mi herencia, y voluntariamente dijo, ¿sabes qué? Ya me voy. De manera voluntaria, nadie lo obligó. Y usted ya conoce las consecuencias. Se fue, vivió perdidamente, se gastó todo el dinero que su padre le había dado, al grado de llegar a darle de comer a los cochinos. ¿Y dónde empezó todo? Con un pecado voluntario. Porque él se le ocurrió y voluntariamente dijo, ¿sabes qué, papá? Dame mi herencia y ahí nos vemos. Entonces, el pecar voluntariamente, amados hermanos, hermanas, trae consecuencias.
Y a veces pensamos que porque son pecados, ¿verdad? Pequeños, no pasa nada. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que si tú eres creyente, eres cristiano, tienes que guardar todos los mandamientos. El que transgrede un mandamiento, el que viola un mandamiento, se hace transgresor de todos, hermano. Así es que en esta mañana el mensaje del Señor es que medites por un momento en qué cosas estás haciendo ya de una manera voluntaria. Los esposos, ¿verdad?, que ya de manera voluntaria haces que ya ni te das cuenta que estás pecando, que estás desobedeciendo y que eso es desagradable a Dios. Que si tienes a tu esposo, sea como sea, es tu esposo y lo tienes que honrar y lo tienes que respetar. Que si tienes a tu esposa y sea como sea, la tienes que amar. Y lo tienes que hacer de una manera que voluntaria. En obediencia a Dios. Porque si hago lo contrario, entonces estoy desobedeciendo de una manera que voluntaria. Entonces, para los que están casados, ¿verdad? Esa esposa que tienes ahí a tu lado, ese esposo que tienes ahí a tu lado, no pienses que fue un error. Porque si está contigo, es porque Dios así lo permitió. Así es que a partir de hoy empieza a obedecer la palabra de Dios de una manera voluntaria. Y de esa manera nos vamos a evitar muchos problemas y nos vamos a evitar muchas consejerías, ¿verdad? Porque ¿por qué vamos a consejería? Porque no queremos obedecer de una manera que voluntaria, sino queremos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Amén. Así es que yo quisiera que en esta hora pudiéramos analizar cómo están nuestras vidas, qué cosas estamos haciendo de una manera voluntaria. Y aún conociendo la palabra de Dios, lo hacemos de una manera voluntaria, hermano. El enemigo es tan astuto y tan sutil, ¿verdad?, que ahí vamos viviendo y no nos damos cuenta que estamos cometiendo muchos pecados de una manera voluntaria. No pienses que necesitas pecar, matar, ¿no? Robar, asaltar, violar, asesinar, secuestrar, ¿no?, para que sea un pecado. No. El no guardar sus mandamientos es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, hermano, le es pecado. Entonces los adultos deben bendecir a sus cónyuges. Los padres deben bendecir a sus hijos. Los hijos deben de bendecir a sus padres para que la bendición llegue a esa casa. Porque al que sabe hacer lo bueno, hermanos, y no lo hace, le es pecado. Entonces empieza a hacer lo bueno ahí en su casa, hermano. No caigamos en el error, ¿verdad?, de ser candiles de la calle y oscuridad de nuestra casa. Afuera, ¿verdad?, todos dicen, wow, qué bonito, qué bueno, qué excelente persona. Y en su casa es todo lo contrario. Amén. Entonces le voy a pedir que cierre sus ojos y que podamos meditar juntos en qué cosas estoy haciendo de una manera voluntaria, que incluso ya ni me doy cuenta que es pecado, que es desobediencia, y que ese pecado y esa desobediencia me aparta de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, que es verdad. Gracias por tu palabra que nos advierte, Señor, que si pecamos voluntariamente, Señor, ya no hay más sacrificios, Señor, por los pecados. Terminamos el tiempo de adoración diciendo, ven, Señor Jesús,
diciendo que el espíritu y la esposa dicen ven. Pero en tu inmenso amor tú dices todavía no es tiempo de que yo venga, porque hay mucho pecado, mucha maldad, eso lo podemos ver, está palpable. Pero también hay mucho pecado voluntario. Y ese pecado voluntario ensucia nuestros vestidos, los mancha. De tal manera que no estamos preparados para recibir al novio. Te damos gracias, Señor, que podamos entender que cuando desobedecemos tu palabra, teniendo conocimiento de ella, estamos pecando de una manera voluntaria. Espíritu Santo, trae una convicción a cada uno de nosotros que debemos hacer el bien, Señor, que debemos de obedecer tus mandamientos. Y gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando en nuestro discipulado las leyes de amor para con el Padre, las leyes de amor en la relación con nuestro prójimo y las leyes de amor para con nosotros mismos, Señor, para no pecar deliberadamente ni voluntariamente. Te bendecimos, Señor. Espíritu Santo, trae una fuerte y poderosa convicción sobre nuestras vidas de que debemos hacer lo bueno en todo tiempo. Tu palabra dice, Señor, que como la lluvia que riega la tierra y la hace germinar, así es tu palabra, Señor. Esta palabra que hemos compartido, que no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y cumplirá el propósito para el cual tú la estás enviando, Señor. Lo creemos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que hemos pecado de una manera voluntaria, Señor. Perdónanos y lávanos, Señor, en tu sangre. Santifícanos para poder recibir a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesús. Así con sus ojos cerrados, si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, habrá alguien aquí que no le ha dicho a Jesús, quiero que seas mi Señor y mi Salvador, entra en mi vida. Alguien aquí que ha estado pecando voluntariamente, deliberadamente, pero que hoy dice, Señor, te necesito, perdona mis pecados. Si hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, levante su mano. Si tú le quieres entregar tu vida a Jesús y quieres que Él te transforme, levanta tu mano y vamos a hacer una oración juntos. Dile, Señor, yo ya no quiero seguir pecando, ni deliberadamente ni voluntariamente. Yo quiero caminar en tu verdad. ¿Quieres entregarle tu vida a Jesús? Levanta tu mano y vamos a orar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en el cual tu palabra, Señor, es como agua que nos lava, Señor, que nos limpia. En el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor, y permítenos seguir avanzando en tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén, amados hermanos? Le daría un aplauso al Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor.